Veo a los muertos. He sido velador desde el momento en que conseguí mi primer puesto. El lugar donde laboré por más tiempo fue en un hospital, y ahí me di cuenta de que tenía una especie de don que me permitía ver a los muertos por poco tiempo. Al principio creí que era una bendición de Dios, pero un paciente me hizo reconsiderar cada pensamiento que tenía. Soy Vladimir Rivera, y esto pasó en el 2018. ¿Están listos para esto? Mi turno era el de la noche, pero no me la pasaba relativamente solo. A menudo veía al personal del hospital pasar por donde yo me encontraba. Enfermeras subiendo escaleras o tomando el ascensor. Personal de aseo que se encargaba de dejar las instalaciones impecables para cuando el sol saliera. Y no podían faltar las personas de la sala de espera que no sabían dónde quedaba el baño. Algunas se quedaban conversando conmigo sobre el paciente que acompañaban y toda la cosa. Tenía que estar en ocasiones de un lugar a otro, en especial entre las 8 y 10 de la noche. A esa hora, los que estaban en el piso con otros pacientes aprovechaban para salir y comer algo fuera del hospital. Y debía estar pendiente de las dos entradas del edificio. No faltaba el que se confundiera y se quedara esperando a que le abriera la puerta de vidrio en el lado incorrecto. Por seguridad, en las noches, solo una entrada se usaba, pero algunos ignoraban eso. A otros simplemente se les olvidaba o no sabían. Trabajando ahí fue cuando descubrí ese don que tenía. Una noche como cualquier otra, una de las enfermeras me informó sobre el deceso de un paciente al que le estaban practicando una operación a corazón abierto. No logró sobrevivir. Curiosamente, a ese mismo paciente yo logré verlo el día que ingresó por urgencias. En horas de la madrugada, poco después de que me enteré de la noticia, observé al hombre mientras me encontraba sentado a un lado de la entrada del hospital. Se acercó a mí con su bata de operación y platicó conmigo como si todo estuviera en orden. Yo no lo reporté ni nada. Sabía que la enfermera no me mentía. Incluso desde ahí podía escuchar a los familiares del hombre llorando por su partida. Me dijo que no me asustara, que él solo estaba ahí para despedirse. Lo vi entrar a la sala de espera y ver a sus familiares sufrir su pérdida. Él también lloró y se arrodilló ante el dolor que veía en el rostro de esas personas. Sin duda, fue una escena que nunca olvidaría. Pronto, su cuerpo comenzó a desvanecerse hasta desaparecer por completo. Yo lo vi, pero sus seres queridos no se percataron que él había estado ahí para un último reencuentro con ellos antes de irse al paraíso. O eso supuse. Días como ese se repitieron muy a menudo, con niños, ancianos, mujeres que perdían la vida durante un embarazo y me pedían ayuda para encontrar la sala donde estaban sus pequeños. Una gran cantidad de casos, pero hubo uno en especial que me hizo dudar de si ese don en verdad era una bendición o un tormento. Una noche, llegó por el lado de urgencia una mujer que supuestamente había sufrido una terrible caída que la dejó desmayada y con los signos vitales muy débiles. La subieron al piso de arriba y los doctores comenzaron a tratarla. En la sala de espera se me hizo fácil identificar a los familiares que estaban esperando respuesta, pues eran los únicos que ahí se encontraban esa noche. Uno de los enfermeros me dijo que esa señora estaba en un estado muy delicado y que no creían que pudiera sobrevivir la noche. Evidentemente eso no se lo dijeron a los familiares, quienes seguían esperando alguna noticia sobre el esfuerzo que estaban haciendo los doctores para salvarle la vida. Hice una corta ronda por el primer piso del hospital y luego regresé a la sala de espera. Ahí, uno de los familiares de la mujer se acercó y me preguntó qué era lo que el enfermero me había dicho. Intuyó que se trataba de la mujer y me sorprendió que se hubiera dado cuenta de eso. Sin embargo, le mentí y me excusé para no revelarle que tenía la razón. Fue entonces cuando él mismo me confesó que estaba muy triste por lo sucedido, pero en el fondo esperaba que esa mujer no se recuperara
y sus días terminaran esa misma noche. Me sorprendió escuchar esas palabras, así que le pregunté por qué las decía. Fue entonces cuando me confesó que él logró confirmar que ella practicaba la brujería y que de ese modo arruinó la vida de muchas familias. Según sus propias palabras, la mujer invocaba a entes malignos para hacer entrar en un estado de demencia a algún miembro de cualquier hogar, y así esparcía el caos desde adentro. Me reveló detalladamente que a sus últimas víctimas les hizo eso, provocando que el Señor, el padre de familia, le quitara la existencia a su esposa por un ataque de celos sin sentido, y después él mismo le puso fin a sus propios días. Así los 2 hijos pequeños que tenía quedaron huérfanos y por la situación fueron entregados al Estado. Al parecer todos se enteraron y ningún familiar se quiso hacer cargo de ellos. Un caso sin duda muy trágico y nostálgico. No le di ni una opinión en ese momento. Si hubiera hablado sinceramente, tal vez de mi boca habrían salido palabras que después me arrepentiría de decir. En el rostro de ese familiar se le veía que no estaba mintiendo cuando mencionaba su anhelo por la muerte de esa mujer. A pesar de eso, no le conté lo que el enfermero me dijo. No lo sentí prudente. Después de todo, solo era un velador y no podía dar noticias sobre el estado de algún paciente, fueran buenas o malas. Pondría en riesgo mi trabajo y eso era algo que no podía permitir. Horas después, me fui al otro lado del hospital, donde estaba una sala de espera vacía con las luces apagadas y que solo se usaba durante el día. Allá, a veces aprovechaba para descansar y relajarme. Era de madrugada de todos modos. Fue entonces cuando escuché pasos de alguien bajando por las escaleras. Mi mente me hizo creer que podría tratarse de algún doctor, enfermera o personal del aseo, pero no. Se trataba de aquella mujer que entró por urgencias, la misma de la que me habían dicho que practicaba la brujería. Por lo bien que se veía, deduje que ya había fallecido y que frente a mí estaba su alma, ente o espíritu. No sabía qué nombre asignarle precisamente, pero al principio era evidente que se trataba de eso. Me dijo que sabía que yo podía ver a los muertos poco después de que partían del mundo de los vivos. Era la primera vez que alguien me hablaba sobre lo que yo consideraba que era mi don. Después de eso, con una sonrisa en su rostro, dijo que ella tenía un último trabajo que hacer antes de irse y no podía dejarlo incompleto. De ese modo, regresó por donde vino, subiendo las escaleras que había bajado. No sé por qué, pero sentí un miedo aterrador. No por el hecho de que en mi mente ese era un espectro, sino por lo que me dijo. Se sintió como una amenaza y comencé a temer porque algo me sucediera. La gran sorpresa llegaría por la mañana antes de entregar mi turno. A punto de irme, observé a los familiares de esa mujer sacándola del hospital en una silla de ruedas. Los doctores le dieron salida alegando a que ella se encontraba bien y no era necesario que permaneciera en las instalaciones del hospital. No podía creerlo. Me cuestioné mucho sobre qué fue lo que realmente vi en la madrugada, pero no tenía nada para conseguir respuestas. Lo peor sucedió en la siguiente noche. Llegó a urgencias aquel familiar que me contó sobre la mujer que practicaba la brujería. Solo 2 personas lo acompañaron. Uno subió con él y otra chica más joven se quedó en la sala de espera. Cuando tuve tiempo me acerqué a ella y le dije que conocía al que estaba en el 5º piso. Le pregunté qué le había pasado y me confesó que había intentado quitarse la existencia en 2 ocasiones. No dijo nada más después de eso. Solo que era su hermana y ya.
En la madrugada me fui al otro lado del hospital, donde aprovechaba para descansar. Pensaba mucho en por qué intentó quitarse la existencia así de repente. Era evidente que no lo conocía, pero no parecía ser ese tipo de persona que tomaban esa clase de decisiones. En vista de que era mucho lo que desconocía, desistí de buscar respuestas, pero pronto llegarían a mí. Me estaba quedando medio dormido cuando las puertas del ascensor se abrieron y de este salió ese familiar de aquella mujer. El mismo que estaba en urgencias. Tenía los ojos dilatados y sus labios goteaban líquido rojo que manchaba el piso. Caminaba hacia mí temblando y con mucha dificultad. No podía saber si tenía intenciones de hacerme daño o qué, así que saqué mi arma y la mantuve a un lado de mi cintura en caso de que algo sucediera. Me dijo entre lágrimas que él no quería hacerlo. Sus manos estaban sudorosas y sus pies descalzos. El miedo me invadió de un modo impresionante. No tenía manera de saber si era real o un espectro. En vista de que se seguía acercando, apunté mi herramienta hacia él y entonces se lanzó sobre mí. Me superó por mucho en fuerza y me quitó la herramienta. Sorpresivamente no la usó para hacerme daño a mí, sino para ponerle fin a sus días con una munición en su sien. Mi colega llegó en ese momento y me lo quitó de encima. La policía llegó rápidamente y corroboraron todo por las cámaras de seguridad. Pocos días después, me enteré de que aquella supuesta bruja también había muerto. Curiosamente, la misma noche en la que el hombre se quitó la existencia con mi herramienta. A menudo la veía a ella en el hospital, pero no tenía sentido. Hasta donde supe, ella perdió la vida en mitad de la calle, aparentemente a causa de un paro cardíaco, lo que quiere decir que no debió tener relación alguna con el hospital. Pero nunca supe a qué se debían sus apariciones. Sucedían casi todos los días, pero solo era ella, no los otros pacientes que en pocas ocasiones perdían la existencia dentro de las instalaciones. En una ocasión, desesperado por tener que verla cada noche, decidí consultar a una bruja, y ella me dijo que eso que estaba atado a mí era sumamente poderoso, y no me podía ayudar como a otros, debido al don que tenía de poder ver a los muertos. Sin importar lo que hiciera, eso iba a continuar. Fue real sin duda alguna. Lo más extraño fue que con el tiempo dejé de ver a la mujer sin ninguna explicación y a los otros muertos con poca frecuencia. Ocurría 1 o 2 veces al mes, sin importar cuántos muertos hubiese. Eso fue algo que me marcó de por vida. Amigos, muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta emisión. No olvides suscribirte activando la campanita en todas las notificaciones para no perderte ni una sola historia de terror de las que subimos todas las semanas. Recuerda dejarme tu pulgar arriba y tu comentario. Y si este video te gustó, no olvides compartirme con todos tus amigos que disfrutan de las historias de terror al igual que tú y yo. Que tengan una linda noche.